¿Aumentará la participación de los votantes colombianos? A pocas horas de la primera vuelta electoral para elegir presidente y vicepresidente de la República, este interrogante vuelve a ser tema principal de análisis y debate entre los expertos. Es difícil saber la respuesta exacta, pero según reflejan los registros históricos oficiales, la abstención ha sido un fenómeno casi que constante, pese a que la población aumenta y por ende incrementa el censo electoral. Lo que hemos visto en materia de registro, señor registrador, de nuevos electores en estos últimos días, en estas últimas semanas, nos muestra que efectivamente la votación puede llegar a un volumen sin precedentes, cosa que Colombia necesita. En los últimos 28 años, las únicas elecciones presidenciales que han tenido una participación ciudadana por encima del 50% del censo electoral fueron las de 1998. En la primera vuelta de 1998, la participación electoral llegó al 51,56%, lo que significó una abstención del 48,44%. En la segunda vuelta, la participación fue del 59,02%, cayendo la abstención a 40,98%. Así las cosas, exceptuando la jornada electoral de 1998, el porcentaje de abstención se ha situado por encima de la mitad del censo electoral en los demás comicios presidenciales desde el año 1990. Solo por mencionar un ejemplo, en la primera vuelta presidencial de hace 4 años, en el 2014, de los 33 millones de colombianos habilitados en ese entonces para votar, acudieron a las urnas 13,2 millones. Lo anterior indica que en la primera vuelta de los comicios presidenciales del año 2014, la participación fue del 40%, es decir, que hubo una abstención del 60%, y en la segunda vuelta la participación llegó al 48%, registrándose una abstención del 52%. Las pasadas elecciones legislativas del 11 de marzo, día en el que también tuvieron lugar 2 consultas interpartidistas para las presidenciales, tampoco lograron que el abstencionismo fuera inferior al 50%. La abstención fue del 51,18%, una cifra menor en comparación con la de 2014, cuando la abstención en los comicios legislativos fue del 55,81%. Afortunadamente, hemos sido un país con una tasa de abstención alta y en la medida que podamos vencer ese fantasma de la abstención, nuestra democracia saldrá fortalecida. Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral en Colombia, de la MOE. Veamos este informe donde hacíamos un recorderis de lo que sucedió hace 4 años. En la primera vuelta electoral, en ese entonces ganada por el candidato Oscar Iván Zuluaga, en segundo puesto lo ocupó el hoy presidente Juan Manuel Santos, la abstención fue del 60%. En la segunda vuelta electoral, donde ya ganó Juan Manuel Santos su reelección como presidente de Colombia para el periodo 2014-2018, la abstención ya disminuyó un poco, fue del 52%. ¿Qué va a suceder en estas elecciones? ¿Usted cree que vamos a seguir disminuyendo, va a seguir esa tendencia histórica que se ha venido presentando de disminución de la abstención en Colombia? Pues nosotros esperamos que sí, yo creo que estamos listos para romper otra vez el techo del 50%, ese techo de cristal de la participación que parece que tenemos los colombianos. Aquí hemos visto varios fenómenos que yo creo que van a ayudar y esperamos a que suba la participación. El primero de ellos, la consulta multipartidista que tuvimos en las elecciones legislativas, demostró que los ciudadanos estaban muy interesados, se inscribieron, participaron en la consulta, eso le puso picante a este proceso electoral. En este proceso electoral tenemos pues un grupo de candidatos que pueden pasar, entre ellos cualquiera, a la segunda vuelta. Eso significa que nuestro voto vale, que sí estamos haciendo la diferencia, que no estamos viendo una posibilidad ya con 2 candidatos cantados y los otros muy lejos, con un pelotón adelante y todos por allá lejos. No, cada uno de nuestro voto puede decidir y yo creo que eso lo estamos viendo en las redes sociales, se está viendo en las encuestas también. Vimos un mayor número de inscripción además de colombianos en el exterior, se incrementó muchísimo la inscripción también de colombianos para este proceso electoral, así que con optimismo esperamos que este domingo salga la gente a votar.
y genere unos resultados muy importantes. Ese techo de cristal de 50% nunca lo hemos roto en Colombia. No, desde Pastrana no hemos logrado romper nuestro techo de cristal en presidenciales. Lo máximo que se ha logrado. No, yo creo que lo máximo fue lo que se logró en la, si no estoy mal, que yo han de tener la información más en la cabeza, que ese es su tema, pero sí, yo creo que fue el 48% en las elecciones. La última elección, segunda vuelta. La última elección, la congresional, la del pasado 11 de marzo, registró una disminución leve. Ya estamos en 51.18% de abstención. ¿Ese techo será que se rompe en esta elección presidencial? Una disminución leve, pero una cifra histórica, porque para una elección legislativa fue la mayor participación desde la nueva Constitución de 91. Entonces, pues es una marca importante. Esperamos que efectivamente pase lo mismo con las presidenciales. Hay que decir que en 2014 era una reelección, entonces las reelecciones de pronto no son tan atractivas porque se da de pronto por descontado para mucha gente que el presidente candidato va a ser reelecto porque tiene mucha ventaja. Claro que en esa perdió en primera vuelta, ¿no? Y eso que perdió en primera vuelta. Aquí es mucho más abierto, hay de pronto mucho más en juego entonces y esperamos efectivamente tener una buena participación. Pues permítame integro hasta ahora a otro de los protagonistas de la noticia, Juan Carlos Cortés González, señor Viceprocurador General de Colombia, bienvenido al programa de la noche. Jefferson, muy buenas noches. Señor Procurador, la primera pregunta que me gustaría hacerle en este momento es precisamente sobre estas investigaciones que ha venido haciendo el Ministerio Público en las últimas semanas. ¿Cuáles han sido los hallazgos que ha encontrado la Procuraduría dentro de este seguimiento que han hecho las elecciones presidenciales? Así es, la Procuraduría ha venido, por supuesto, desde el proceso eleccionario de Congreso, ha activado una estrategia de acompañamiento y de vigilancia al proceso electoral. En las últimas semanas hemos enfocado nuestros esfuerzos a una tarea conjunta con el Consejo Nacional Electoral en materia de seguimiento a las cuentas y a la financiación de las campañas. Estamos haciendo visitas, emitiremos por supuesto un pronunciamiento, recomendaciones, solicitudes y observaciones sobre el particular. De manera específica, hemos adelantado a través del grupo de la Comisión Electoral el seguimiento hasta hoy a 54 quejas que tienen que ver con posibles o presuntas irregularidades en materia de constreñimiento al sufragio, de participación política de servidores públicos, de utilización de recursos públicos presuntamente para campañas políticas. Estamos abordando estas actuaciones disciplinarias. Efectivamente, en los últimos días se han tomado decisiones disciplinarias de suspensión a funcionarios públicos y se han abierto indagaciones para esclarecer los hechos. Y un tercer frente en el que hemos trabajado intensamente tiene que ver con el seguimiento en los temas informáticos. La Procuraduría en su momento solicitó a la organización electoral la realización de una auditoría en materia tecnológica e informática para todo el manejo del software y de las plataformas de comunicaciones y de tecnología aplicadas al proceso electoral y hemos patrocinado, auspiciado la realización de varias reuniones con los auditores de las campañas para atender sus observaciones, oír sus reclamos, sus inquietudes y construir un blindaje absoluto, el mayor posible, en este proceso electoral. Y ahí se han tomado unas decisiones importantes, entre ellas, por ejemplo, se ha dispuesto la asignación de un canal dedicado a cada una de las campañas por parte de la Registraduría para que tengan acceso a los datos del preconteo electoral. Se ha requerido a la organización electoral, particularmente a la Registraduría, para contar con escáner que permitan una mayor visibilización de los formularios C14 para los testigos electorales. Se ha pedido que se entregue a los testigos electorales los formularios de escrutinio. Y bueno, capacitación a quienes operan, y vamos a estar, Jefferson, y me refiero a lo que vamos a hacer el domingo, 7.200 funcionarios del Ministerio Público, 3.600 de la Procuraduría, los funcionarios de la Defensoría del Pueblo y los personeros de todo el país presentes en los puestos electorales. Señor Viceprocurador, no puedo dejar de preguntarle algo que de alguna manera preocupó a un sector de la ciudadanía y tiene que ver con esas denuncias que hizo la candidatura de Gustavo Petro en los últimos días, según las cuales él prácticamente estaba anticipando un fraude en las elecciones de este domingo. Para otros se trataba sencillamente de una intención de deslegitimar este proceso electoral. Frente a esas preocupaciones, frente a esas denuncias que manifestó ese candidato, ¿qué tiene que decir la Procuraduría?
La Procuraduría ha estado vigilante al proceso electoral y continuará vigilante, siendo los ojos de la ciudadanía para evitar que cualquier posibilidad, cualquier duda que pretenda ensombrecer el panorama electoral se presente. Esa es nuestra misión. Nosotros hemos hecho una vigilancia cercana, estrecha. Vamos en materia informática a estar en los 28 centros de escrutinio donde se maneja la información. Hemos tomado decisiones importantes de acompañamiento a los discos duros, a todo el procedimiento, digamos, informático. Hoy, Jefferson, y yo quiero señalar eso, hemos tenido una reunión, una audiencia en la Procuraduría General de la Nación con los observadores internacionales. Cerca de 70 personas nos han acompañado en la tarde de hoy, justamente para escuchar las últimas observaciones de los auditores técnicos y tecnológicos de los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos. Hemos hecho un balance de las actividades que se han realizado, de los pendientes, y de aquí tomamos una serie de acciones para requerir y trabajar conjuntamente con la registraduría. Yo creo que no nos podemos dejar robar ni anticipar la legitimidad del proceso electoral. Todas las autoridades del Estado de consumo unidas para garantizar que el proceso electoral se dé de la mejor manera y blindada totalmente. Señor registrador, señor procurador, viceprocurador, usted me habla de una reunión que sostuvo en horas de la tarde con los observadores electorales y con los auditores técnicos. Para finalizar, me gustaría que nos contara cuáles fueron las principales preocupaciones que ellos manifestaron. Sí, fundamentalmente se dio esta audiencia para abrir un espacio. Decíamos que vamos a seguir en permanente comunicación, pero para abrir un espacio formal en el cual se recibieran las inquietudes que aún tengan los partidos. La democracia se construye con diálogo, con críticas, con observaciones, y en eso estamos. Las principales inquietudes tuvieron que ver con la puesta en funcionamiento del canal dedicado para la transmisión de información a los partidos y movimientos. Estamos ya en contacto con la registraduría, con el acompañamiento que haga la Procuraduría el domingo. Nos han pedido que reforcemos aún más ese acompañamiento en el traslado de los discos duros de las comisiones de escrutinio, de las comisiones departamentales. Ya se han impartido instrucciones al efecto. Y ha habido algunas inquietudes puntuales relacionadas con la estructuración de los logs del proceso tecnológico informático que vamos a transmitir a la registraduría y que vamos a acompañar para que se adopten los correctivos y las mejoras que aún sean del caso. Señor viceprocurador, pues esperamos que todo salga muy bien en términos técnicos, en términos de participación y por supuesto también en términos de transparencia dentro de estas determinantes elecciones presidenciales de este domingo 27 de mayo en Colombia. Juan Carlos Cortés González, viceprocurador general de Colombia, muchas gracias por haber estado con nosotros. Jefferson, a ustedes muchas gracias, y estamos todos en modo electoral para construir nuestro país, para votar masivamente y votar limpio. Trabajemos en esa dirección. Un saludo muy especial a la teleaudiencia. Ya regresamos con La Noche.